aquí seguimos, no paramos. La verdad que espero que estén disfrutando, como siempre les digo, con todos nuestros contenidos. Cuando preparamos un magazine, lo intentamos hacer lo más repartido posible con la actualidad para que ustedes pues tengan muchos temas en un mismo programa. Y ahora, mirando en el guión, nos toca trasladarnos hasta el Puerto de la Cruz, hacia esa ciudad turística donde nos aguarda Ángel Montañés. Él es el presidente de la formación del Partido Popular a nivel local, a nivel de Puerto de la Cruz, y en la actualidad está como concejal en el Ayuntamiento portuense en esas tareas de oposición. Ya en el mandato anterior estuvo gobernando y ahora es el portavoz de su formación del Partido Popular para estas próximas elecciones, que nada, cuando uno vaya a mirar ya estamos en mayo, porque ya estas fechas del inicio de este año como que van volando y las semanas y los días se nos van. No sé si le pasará lo mismo como a mí, a nuestro invitado. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buena. Hola, José Manuel, encantado de estar contigo y con todos los oyentes de Radio Ralejo, que siempre es un placer. Se te van los días volando como nosotros, seguro, seguro. Exacto, se van volando y a veces parece que los días necesitan unas cuantas horitas más, pero bueno, dentro de lo que es en el día a día estamos dándolo todo. Hace mucho tiempo que estamos trabajando por y para el puerto y es una satisfacción poder hacerlo. Bueno, pues vamos a entrar en detalle en cuestión de cómo está el municipio de Puerto de la Cruz, según ustedes desde el Partido Popular. Incluso nos enviaban una nota aquí hasta la redacción, pues hablando de las fechas estas últimas que hemos vivido de Navidad, y me gustaría un poquito pues explicar esa nota que ustedes hacen y que tiene que ver un poco con el tema del alumbrado. ¿Qué es lo que quieren ustedes expresar a los ciudadanos desde el Partido Popular? Lo que hemos intentado plasmar en esa nota de prensa es la preocupación del Partido Popular y creo que de muchos portuenses por lo que está sucediendo en la ciudad y por lo que ha sucedido recientemente con el gasto en este servicio, el servicio del alumbrado navideño. Lo que empezó siendo un alumbrado normal en el mes de octubre, todos veíamos cómo iba creciendo en la ciudad y se iba haciendo cada vez un proyecto más grande. Algo de lo que todos nos podemos alegrar, porque creemos que es importantísimo para la ciudad lucir con las mejores galas, sobre todo en esas épocas en las que se gasta más dinero, como es la navideña. Pero, claro, a la vez que empieza a crecer, nos empezamos a preocupar por el gasto. No por la cuantía, estamos acostumbrados a que este gobierno, el gobierno del Partido Socialista y de Marcos González, estamos acostumbrados a que gasten muchísimo dinero, sino porque no veíamos que tuviera ningún sustento ese gasto, ningún sustento legal, ningún sustento contractual. Preguntamos en el primer pleno, se nos dijo que ya no se nos daría información, pero que en principio iban a iniciar un procedimiento de licitación cuando ya se había iniciado la instalación del alumbrado. Preguntamos en un segundo pleno, se nos volvió a contestar prácticamente lo mismo y ya tuvimos que solicitar por escrito en el mes de diciembre que nos dieran información sobre cuánto se iba a gastar y cómo se iba a gastar. Sorprendentemente, el mismo día en el que se celebró el pleno ordinario de diciembre, el 29 de diciembre, casi a modo de inocentada, si hubiera sido el 28, se nos informa que el gasto total del alumbrado navideño ascendía a 250.000 euros, concretamente a 248.000 euros, y que, bueno, pues se había solicitado el inicio de un procedimiento de contratación, ya que este gasto no cabía dentro del alumbrado público, del contrato del alumbrado público, de la AESE, que solamente permite gastar 60.000 euros al año. Era para nosotros una sorpresa que nos informaran esto, atendiendo que estábamos en esa fecha, el 29 de diciembre, cuando ya se había inaugurado todo el alumbrado de Navidad, se habían hecho diferentes actos por los barrios y todo el mundo veía el despliegue, el grandioso despliegue que habían hecho los socialistas dentro del Puerto de la Cruz en este año. Claro, el Partido Popular ante esto no se puede quedar parado. Lo que nos estaban diciendo es que se han gastado
repito, 250.000 de euros en el alumbrado navideño sin contrato. Esto es muy preocupante, esto es muy delicado, esto no es cualquier cosa. Y claro, desde el Partido Popular no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que tomar acciones al respecto. Y esto es lo que hemos querido denunciar con esta nota de prensa, que este gobierno, haciendo alarde de su habitual chulería, por llamarlo de alguna manera brusca, se ha gastado más de lo que la ley le permite y aparentemente no hay una cobertura legal para ello. Tomaremos las acciones necesarias porque entendemos que una ciudad se tiene que gestionar inicialmente y finalmente desde la legalidad. Lo que no se puede hacer es solicitar a los vecinos que cumplan con los preceptos legales y que sea la administración la que se lo salte a la torera. Le pregunto por otras cuestiones también que ha significado pues un escaparate. Todos lo hemos ido comentando en estos últimos días, la presencia de distintos puntos del archipiélago canario en la feria más importante que hemos tenido en Madrid, en Fitur. Ustedes conocen la proyección que tiene, las dimensiones de esta feria y lo que mucho que significa para las Islas Canarias, que luego pues la economía se puede ir moviendo aquí después de lo que hemos sufrido, ¿no? Con el tema de la pandemia, que llegamos a un cero rotundo y que ya estamos levantando un poco el vuelo y hay mucha gente que tiene también que trabajar y que tiene que vivir y esperemos que todos esos resultados se vayan recogiendo los frutos más adelante y entre ellos está la ciudad turística de Puerto de la Cruz, que también estuvo allí representada. Desconozco si estuvieron ustedes allá o tienen referencia de la presencia del Puerto de la Cruz en Fitur. No, nosotros desde el Partido Popular no asistió ninguno de los miembros de nuestro partido a nivel local. Nosotros entendemos que tenemos que estar aquí en el puerto y tenemos que estar solucionando los problemas del puerto y a quien le toca estar en Fitur es a quien tiene en este caso pues la obligación de desarrollar la política turística del Puerto de la Cruz, en este caso al gobierno del Partido Socialista. Si me dices que haga una valoración sobre lo que aconteció en Fitur, sinceramente no puedo hacerla. En la última comisión que hemos tenido, inmediatamente después del desarrollo de Fitur, preguntamos por qué era lo que había sucedido en Fitur, si nos podían dar información detallada, y bueno, pues la concejal delegada del área, doña Carolina, se limitó a decirnos que bueno, lo que había sucedido en Fitur había sido muy interesante, que más que las reuniones concertadas desde aquí, lo que era o lo que había sido más productivo habían sido las reuniones de pasillos, los contactos con los gestores, con los actores dentro del mundo turístico y por tanto no tenemos gran detalle para poder analizar el impacto de las acciones que ha desarrollado el gobierno en Fitur. Esperamos que próximamente nos aporten algún informe, algo que nos diga cuánto se ha gastado y cuál ha sido la repercusión, cuál ha sido el alcance, para poder hacer nosotros el análisis correspondiente. Desde el Partido Popular somos serios siempre que hacemos esa labor de fiscalización del gobierno y en esta vez no va a ser diferente. Es verdad que nos sorprenden algunos comentarios que nos hacen pues personas del Puerto de la Cruz, empresarios del Puerto de la Cruz que han estado en Fitur y que bueno pues no son los que yo esperaba o los que yo deseaba o los que el Partido Popular deseaba. Hay muchas dudas respecto a lo que se ha hecho en Fitur y bueno, pues como digo, no quiero hacer ningún análisis sin tener los datos en mis manos y espero que ese análisis sea positivo para el puerto porque como siempre digo, cualquier céntimo que se gasta del dinero público en promoción turística es importante. Desde el Partido Popular lo hemos hecho, hemos insistido en que tiene que ser así. Lo que nos falta es haber tenido información previamente a la celebración de Fitur para poder saber qué se iba a llevar y si podíamos aportar algo, pues aportarlo nosotros y los operadores turísticos, que tampoco tenían información respecto a lo que se iba a vender en Fitur. Insisto en que mi deseo es que todo aquello que se ha hecho en Fitur sea positivo para la ciudad, porque, repito, cualquier céntimo que se gasta del dinero público tiene que tener una repercusión importante en la vida de los portugueses.
Y en esa ciudad turística que todos queremos que sea siempre un referente, que venga mucho turismo, ahora mismo estamos viendo noticias esperanzadoras desde el sector también privado con respecto a remodelaciones de establecimientos hoteleros. Hay noticias en este aspecto importantes. No sé cómo las valora desde la oposición el Partido Popular. Hay noticias importantes y hay noticias que en las últimas semanas hacen pensar que ya hay alguno que está en clave electoral y además nervioso. Y cuando digo alguno me refiero al Partido Socialista y a ACP, a Podemos, la marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y me refiero concretamente a cosas como el Hotel Taoro o Playa Martián. Después de 3 años y medio de gobierno de estos dos partidos y sin haber escuchado nada o habiendo notado que no se había puesto interés en el proyecto, ahora a 4 meses de las elecciones aparecen dando información tergiversada y absolutamente electoralista. Cuando nos referimos al Hotel Taoro, todo el mundo sabe que el Hotel Taoro salió a licitación en el mandato 2015-2019 por empeño del que era alcalde en aquel entonces del Puerto de la Cruz, el alcalde del Partido Popular, Lope Afonso, y también hay que decirlo, por contar con el apoyo de Coalición Canaria, tanto en el Puerto de la Cruz como en el Cabildo Insular de Tenerife. Costó mucho, se trabajó mucho para que aquello fuera una realidad, pero finalmente en mayo de 2019 se firmó el contrato con la empresa adjudicataria para que se iniciaran los trabajos, que se tenían que prorrogar hasta el año 2025. Sorprendentemente, en el 2020, tras haberse iniciado los trabajos de demolición, se paraliza todo en el Hotel Taoro. La excusa ha sido la pandemia, pero si uno analiza lo que ha sucedido en nuestro entorno, se da cuenta de que precisamente lo que han hecho los hoteleros y lo que han hecho las empresas hoteleras ha sido aprovechar ese parón, ese cero turístico, para acelerar las obras que necesitaban sus instalaciones hoteleras, en este caso, sus instalaciones alojativas. En el puerto sucedió lo contrario. En este periodo se paró la obra, se paró la ejecución. Y pese a que desde el Partido Popular pedimos información durante el año 2020, durante el año 2021 y durante el año 2022, poca información se nos dio al respecto. Ahora se vende que se han reanudado los trabajos, pero en lugar de hablar de reanudación, porque, insisto, este proyecto se inició en el mandato 2015-2019, se adjudicó en mayo de 2019, siendo Lope Afonso alcalde del Puerto de la Cruz y Carlos Alonso presidente del Cabildo Insular de Tenerife, ahora se vende como un proyecto nuevo, un proyecto en el que se inicia una obra. No, se reinician los trabajos. O sea, después de un parón, ahora han vuelto los trabajos. Y desafortunadamente todo hace pensar que si los trabajos estaban planteados para ejecutarse entre 2019 y 2025, tras 2 años de parón, el 2025 se tendrá que anular como fecha de finalización de los trabajos y se tendrá que alargar el periodo de ejecución de la obra. Esto es una mala noticia, sin lugar a dudas. Es buena porque ya nos temíamos que este iba a ser otro proyecto que el Cabildo iba a abortar para el Puerto de la Cruz, como ya estamos acostumbrados. Pero, bueno, pues por la insistencia, yo creo que de los grupos de la oposición y por otros muchos motivos, al final esto ha visto otra vez que se ha reactivado, este proyecto se ha reactivado y, bueno, se reanudan las obras que en el 2019 se adjudicaron, siendo Lope Afonso alcalde del Puerto de la Cruz. Y con respecto a la playa Martianes también, volvemos a ver que el electoralismo forma parte del día a día del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista llegó en el año 2019 al gobierno, lo que le quedaba para que se ejecutara la obra proyectada de Playa Martianes era que simplemente se firmara un convenio entre todas las administraciones y que se iniciara el procedimiento de licitación. Con eso, ya, con la adjudicación correspondiente, ya hubiera sido suficiente como para que la declaración de impacto ambiental siguiera teniendo validez. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando llegó el alcalde Marco González, posiblemente porque estaba más preocupado en planificar todos los conciertos y las fiestas que se han hecho en el municipio que mejorar las infraestructuras, se venció la declaración de impacto ambiental porque no se firmó ese convenio
para iniciar la obra. Y no se firmó ese convenio, y alguno dirá, ¿y por qué no se firmó cuando estaba el Partido Popular? Pues no se firmó porque precisamente el Partido Socialista, desde su área de gestión a nivel ministerial, estoy refiriéndome a el ministerio que gestionaba las costas, había bloqueado la firma de ese convenio, pese a que insistentemente desde el año 2018, cuando se culminó todo aquello que se había exigido por la administración y el proyecto se había convertido en un proyecto ya completo, con el cumplimiento de todo aquello que nos pedían, tanto desde costas como de política territorial, como del Consejo Insular de Agua, etcétera, etcétera, el Partido Socialista se negaba a firmar ese convenio. El Partido Socialista no quería que el Partido Popular se pusiera la medalla de haber iniciado ese proyecto vital para los portugueses. Como digo, en 2019 hay un cambio de gobierno, en 2019 todo apuntaba a que se iban a poner las pilas, iban a firmar ese convenio e iba a arrancar la obra, y no fue así. Se caducó la declaración de impacto ambiental, y desde nada más y nada menos, desde finales de 2019, desde que caducó la declaración de impacto ambiental, hasta hoy, el Partido Socialista lo que ha estado es redactando un nuevo estudio de impacto ambiental. Es algo que es realmente alucinante. 3 años prácticamente para un nuevo estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿qué es lo que toca? Ahora toca que ese estudio se someta a la exposición pública y que todo aquel que quiera aportar alegaciones, como se hicieron en su día hace 5 años, hace 8 años, las pueda presentar. Estas alegaciones se tendrán que contestar, y con todo aquello que se decida se tendrá que modificar el proyecto o adaptar. Una vez adaptado, ese proyecto tendrá que tener una aprobación final y luego posteriormente se tendrá que licitar. Por lo tanto, estamos hablando de que por la gracia, en este caso, del Partido Socialista, por haber intentado pues que ese proyecto no viera la luz con el Partido Popular en el gobierno de la ciudad, ahora vamos a tener un retraso sustancial de lo que es la ejecución de Playa Martianes. Una pena para todos los portugueses, pero esa es la realidad. Pero lo más triste es que ahora, me imagino que después de haberse puesto de acuerdo las diferentes administraciones gobernadas por el Partido Socialista, sacan la exposición pública a la luz del estudio de impacto ambiental con un carácter electoralista más que descarado, porque, insisto, no se ha hecho nada durante 3 años y medio, y ahora a 4 meses de las elecciones, pues esta es la nueva noticia que sacan. No nos sorprende desde el Partido Popular nada de esto. Sabíamos que frente a la inactividad que ha tenido el gobierno de Marco González, frente al poco interés que ha mostrado el Cabildo Insular de Tenerife con el Puerto de la Cruz, y frente al pasotismo del gobierno de Canarias para con nuestra ciudad, frente a todo esto, creo que siempre ha estado el Partido Popular dando la lata, siempre ha estado el Partido Popular recordando que nuestra ciudad es importante, y ahora pues lo que toca frente a todo esto es que el Partido Socialista haga electoralismo anunciando cosas que no se van a ejecutar a corto plazo, sino que se van a ejecutar a muy largo plazo. En la recta final de este diálogo que estamos manteniendo con Ángel Montañés, el presidente del Partido Popular en el municipio de Puerto La Cruz y concejal, y también cabeza de lista para las próximas elecciones municipales por su formación política en el municipio de Puerto La Cruz, pues le voy a hacer esta última pregunta, un poco de cómo está viendo zona casco, zona barrios. ¿Qué está haciendo en este sentido el actual equipo de gobierno? Y si nos puede dar una pequeña visión un poco de cómo se espera que puedan ir caminando estos próximos meses, teniendo en cuenta que este mandato está ya casi terminado. Pues efectivamente, como dices, este mandato está a punto de terminar, y lo que ha quedado demostrado es que el Partido Socialista no tenía un modelo de ciudad. No tenía un modelo de ciudad porque si nos damos una vuelta por los barrios de nuestro maravilloso municipio, pocos cambios veremos respecto a lo que había en 2019. Lo que apreciamos desde el Partido Popular, y creo que la gran mayoría de la ciudadanía ha percibido, es que el gobierno de Marco González del Partido Socialista ha estado centrado en lo que ha estado centrado, que es en la celebración de actos lúdicos y festivos, con los que nosotros estamos de acuerdo.
nosotros estamos de acuerdo con que la ciudad tenga vida, con que la ciudad tenga esos actos lúdicos y festivos, pero se han olvidado de lo que es más importante, y es mantener una ciudad limpia, mantener una ciudad renovada y una ciudad que luzca bien de cara a que aquel que viene tenga una buena percepción y repita. De eso se ha olvidado. Como siempre digo, lo que se ha hecho en este mandato es intentar hacer una fiesta cuando tu casa está sumamente deteriorada. En lugar de preocuparte por tener una casa limpia, organizada, atractiva para cuando realices esa fiesta, venga la gente y se quede enamorada de ella, se ha hecho lo contrario. Se ha invitado a venir a la gente a fiestas para que vean una ciudad en la que hay unos servicios del siglo pasado y las calles y las plazas no están en el mejor de los estados. Esto es el resumen de lo que está sucediendo, ya no solo en el casco, sino también en la periferia de la ciudad, en los diferentes barrios. Los vecinos, cuando hablamos con ellos, cada vez que vamos a visitarlos, lo que nos insisten es en que se han olvidado de que en los barrios vive gente, de que en los barrios hay que hacer muchísimas acciones que en este mandato, en el que había 40 millones de remanente de tesorería, se tenían que haber desarrollado, y que aquellas infraestructuras que son necesarias para que la gente viva correctamente en los lugares en los que se encuentran sus casas, se tenían que haber desarrollado porque había posibilidad. No ha sido así. Yo creo que esa es la percepción generalizada de la ciudad. Se ha puesto todos los huevos dentro de la cesta de la fiesta y se ha olvidado el resto de la gestión. Pues vamos concluyendo este tiempo de radio, y ahora toca carnavales, ¿no? Ya me imagino que ya se estará palpando en la ciudad lo que se avecina. Estamos ya, como se suele decir, en los días previos, y luego pues será también otro interesante punto de encuentro, porque toda esta comarca vive mucho y de cerca el mundo del carnaval. Espero que se genere también esa economía, como decía yo al principio, con esa proyección cuando se van a ferias importantes, porque todo ese turismo, no hablo ya solo del puerto, sino en general de todo el archipiélago, pues ojalá que todo ese turismo deje las perritas aquí, y muchos de ellos se quedan en el puerto, ¿no? Por supuesto que el carnaval es importante y que el carnaval tiene que ser un atractivo turístico. El carnaval del Puerto de la Cruz siempre fue importante y en los últimos años pues no ha vivido sus mejores momentos. Todos esperábamos que Marco González y su equipo, que son especialistas en carnavales, eso lo tengo que decir abiertamente, muchos de ellos vienen del mundo del carnaval, han trabajado por y para el carnaval durante periodos de su vida, y todos esperábamos que el carnaval diera un vuelco en el Puerto de la Cruz. Es verdad que se suspendió durante el tiempo que tuvimos la pandemia, pero el año pasado, cuando se lanzaron a la calle, además con un presupuesto importante, no experimentamos un cambio respecto a lo que era el carnaval habitual de los últimos años. Desde el Partido Popular, para nosotros eso ha sido una decepción. Pensábamos que nos iban a sorprender con el carnaval. No ha sido así. Yo espero que sí lo hagan este año. Sabemos que se van a gastar muchísimo dinero. No sabemos cuánto todavía. No nos han dado información al respecto. Siempre nos la suelen dar a posteriori. Desde el Partido Popular queremos que la gente se implique en el carnaval, que los portuenses se queden en el carnaval del puerto, que disfruten de nuestra ciudad, que disfruten de nuestra gastronomía, que se diviertan en nuestras calles, y queremos y exigimos al gobierno del Partido Socialista que se deje de florituras, que se deje de encargar grandes acciones que después tienen poca repercusión, y que se centren en esto, que esto forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad, el carnaval portuense, y que lo haga preocupándose por los grupos, porque desafortunadamente, si podemos decir que hay alguna desgracia en el municipio, es que este año no va a haber ninguna murga masculina en el concurso de murgas del Puerto de la Cruz ni en las calles de nuestro municipio. Afortunadamente vamos a contar con la presencia de una murga femenina, que es la murga Más que Potras. Esperamos que no se pierda tampoco por la inacción del gobierno, y que podamos seguir teniendo grupos del carnaval. Cada vez son menos, cada vez están más desilusionados los grupos del carnaval, y eso no es bueno para la celebración de este evento, que, como bien apuntaba José Manuel, tiene que ser un atractivo turístico y tiene que ser muy interesante para que siga dejando dinero en el municipio. Desde el Partido Popular tenemos claro que el carnaval tiene que ser una apuesta de la política turística del municipio, y si en
si a finales de 2023, tras las elecciones, nos toca preparar lo que es el carnaval de 2024, vamos a poner todo de nuestra parte desde el Partido Popular para que tengamos un carnaval como merece la ciudad, para tener un carnaval internacional como siempre hemos tenido. Don Ángel Montañés, el presidente del Partido Popular a nivel local en el Puerto de la Cruz, actual concejal y también candidato por esta formación política a las próximas elecciones de mayo. Muchas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos hablando de Puerto de la Cruz con ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias, José Manuel. Siempre es un placer hablar del Puerto de la Cruz y además hacerlo con los amigos de Radio Radio. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga un buen día. No se nos marchen, enseguida estamos con otros temas aquí en esta, como siempre les digo yo, su radio favorita, la FM 107.9 de Radio Realejo, y también en internet y en el canal de YouTube donde nos pueden ver. Antes nos perdíamos todo, ahora no, ahora eso queda ahí alojado en los podcasts y a cualquier hora pueden ustedes revivir toda nuestra programación.